Doctores E-Salud, tu consultorio médico. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Doctores E-Salud. Hoy vamos a hablar de una enfermedad muy temida, pero también muy ignorada por gran parte de la población mundial. Esta es una enfermedad que no tiene cura y el aumento justamente de casos a nivel internacional pues ha sido drástico. Hoy vamos a hablar de la diabetes y para eso tenemos a una especialista de salud, una médico endocrinóloga. Conozcamos de qué se trata. Subgerente de Ayuda Diagnóstica y Tratamiento de Salud, doctora Susana Tara Brito. Lleva 27 años trabajando en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Es médico cirujano por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Endocrinóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en medicina con mención en endocrinología por la Universidad San Martín de Porres, así como un doctorado en salud pública. También posee un diplomado en Sistema Integral de Salud por la Universidad ESAN y un diplomado en auditoría médica por la Universidad Mayor de San Marcos, donde también se desempeña como docente de posgrado. Es autora del libro Tópicos Selectos en Cáncer de Tiroides. Doctora, tremenda trayectoria. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Buenos días, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan interesante y epidémico. Efectivamente, doctora, empecemos. ¿Qué es la diabetes mellitus? La diabetes mellitus es una enfermedad que se produce por el trastorno del metabolismo de la glucosa en nuestro organismo. La glucosa es nuestro principal nutriente, todos los alimentos se convierten en glucosa, pero el funcionamiento inadecuado de la hormona insulina podría provocar que el organismo no pueda aprovechar la glucosa y ésta se acumule en sangre y vaya dañando tejidos. Entonces, lo que vamos a encontrar con el tiempo son complicaciones tardías, dañando varios órganos nobles como el riñón, el ojo, la circulación, el corazón. Es decir, casi todos los órganos pueden ser dañados por la glucosa. Hay que tener en cuenta, doctora, también que esta enfermedad es irreversible, ¿cierto? La diabetes es irreversible. Una vez instalada, ya no se puede dar vuelta atrás. Sin embargo, la prediabetes podemos tratarla y curarla. Muy bien, doctora. Justamente de ello vamos a conversar más adelante, pero antes vamos con un testimonio. Mi nombre es Sara, tengo 36 años. Hace 7 meses fui al médico para un chequeo general y me dijeron que mi glucosa estaba muy alta. Así que me refirieron al endocrinólogo. Ahí me diagnosticaron diabetes. Nunca supe exactamente qué podía acarrear esta enfermedad. Ahora siento mareos, cansancio, un hambre voraz. Pero a pesar de eso, estoy perdiendo peso de la nada. Antes comía lo que quería y casi siempre era comida chatarra. Hoy no puedo hacer eso. Tengo que cuidarme porque mi resistencia a la insulina es alta. También tomo medicamentos para controlar mis niveles de glucosa. Sinceramente, creo que la diabetes me cambió la mentalidad respecto a mi alimentación. Ahora soy consciente de que mi salud siempre debió haber sido primero. Un caso realmente lamentable. Doctora, como veníamos conversando, lamentablemente la diabetes es irreversible. Hay que, en fin, tener una mejor calidad de vida durante toda esta etapa. Pero, doctora, ¿qué es lo que ocurre a nivel de órganos en el cuerpo de una persona que tiene diabetes mellitus? Como la glucosa no puede ingresar al organismo porque no hay una insulina funcionante adecuada o no hay insulina, entonces lo que pasa es que todos los órganos se embeben en azúcar. Entonces, por ejemplo, el cristalino se embebe en azúcar y uno empieza a requerir lentes para ver diariamente porque es un lente que se ha hinchado, ¿no? Entonces, y con el tiempo también este aumento de azúcar en los tejidos puede provocar daño en el riñón, lo que nos puede llevar hasta la hemodiálisis o trasplante de riñón, puede dañar el ojo hasta llevar a la ceguera, puede dañar la circulación
y provocar amputaciones porque no hay posibilidad de mejorar con facilidad ello. Justo aquí estamos viendo en la animación, doctora, qué es lo que ocurre, ¿no?, dentro del cuerpo de una persona que tiene diabetes. En ese caso, pues, ¿qué es lo que vemos? Lo que estamos viendo es que estos hexágonos azules es la glucosa que debe entrar a las células. Y las animaciones en amarillo son la insulina, ¿no?, y que al pegarse a su receptor permite que la glucosa ingrese por unos canales especiales. La insulina se produce en un órgano que es el páncreas, ¿no? Entonces es un sistema de respuesta inmediata. Cuando la persona sería lo normal. Come, claro, cuando la persona come, la insulina se eleva para ayudar. ¿Y cuándo ocurre la diabetes ahí? La diabetes ocurre cuando la primera etapa, que vendría a ser una prediabetes, es cuando por aumento de peso u otros factores hay grasa que recubre o no permite que se muestren bien los receptores de insulina. Entonces el páncreas no tiene otra función que elevar la producción de insulina. Y al elevar la producción de insulina, que es una hormona que sube de peso, llamada anabólica, coma lo que coma, sube de peso la persona cuando tiene mucha insulina. Y hay personas que dicen, pero si yo no como nada, igual es porque la insulina está elevada. Y es una verdadera causa de obesidad, el hiperinsulinismo. Entonces, al fracasar la insulina, eso se llama resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Entonces la persona sube de peso, tiene una coloración oscura en el cuello que se llama acantosis nigricans y empieza a tener lunares de carne, generalmente en el cuello también, que son los acrocordones. Eso nos dice que hay resistencia a la insulina. Y que podría haber una prediabetes. Es una prediabetes. Muy bien, doctora. Ahora pues vamos a hablar de los factores de riesgo. Por favor, justamente tenemos una mesa aquí, nos acercamos para ver, pues a través de estas manualidades, de estas imágenes y también de estos alimentos, cuáles son los factores de riesgo que puede hacer que una persona caiga finalmente en diabetes mellitus, doctora. Empecemos con lo más importante, que es la dieta. Cuando uno tiene una dieta muy cargada de azúcares simples, por ejemplo, acá tenemos estos dulces, ¿no? ¿Qué tan dificultoso, qué tan contaminante para el organismo puede ser esto, doctora? Es pura azúcar. Entonces, justamente hace que se produzca más insulina y luego más grasa y luego concluiríamos en una diabetes, ¿no? Prediabetes y diabetes. Es peligroso porque los niños lo consumen mucho. Y si nosotros nos ponemos a pensar en la niñez, ¿no? En las fiestas infantiles, por ejemplo, ¿no? Así es. Antes no había diabetes tipo 2, de la cual estamos hablando, en los niños. Pero ahora hay en niños y adolescentes, ¿no? Por el tipo de alimentación. Si partimos del hecho que la leche materna no es dulce, ¿no? Y sin embargo uno le echa azúcar, entonces ahí empezamos a poner el dulce en la boca de los niños. Y a generar malos hábitos, exacto, sobre todo, ¿no? Porque a ver, quítenle el dulce a un niño que ya lo probó. Uy, te hace llorar tremendamente. Exacto. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo? Acá tenemos, por ejemplo, las galletas, los chocolates y este tipo de productos son muy peligrosos. Comida chatarra, ¿cierto? Exacto, comida chatarra. Por ejemplo, una persona adulta común y corriente podría necesitar 2000 calorías para vivir. Entonces, si sacamos la cuenta, una Big Mac, una hamburguesa, son 1000 calorías. Y las papas fritas son 500. Y si tomo una gaseosa, son 200. O sea, revientan. Ya no podría comer nada más en el día. Exactamente. ¿No? Entonces, y esto es muy frecuente, porque la comida chatarra, además de ser agradable, es más barata y además invita a la sociedad, ¿no? Lo que decías. Es verdad. Que es, por ejemplo, los niños, sus cumpleaños, ¿dónde los celebran? En los centros de comida chatarra. Es verdad. ¿No? Por aquí tenemos, por ejemplo, el sedentarismo, ¿cierto? Eso es peligrosísimo también, más en nuestros días. Y eso se vio mucho en el tema de la pandemia, donde todo el mundo empezó a trabajar en casa y por el temor del contagio no salían, ¿no? Ni a caminar. Exacto. Por último, ni a pasear el perro. Entonces, finalmente, esto produjo el gran problema que es la obesidad, ¿no? Fíjense ustedes, y sobre todo esta obesidad que es en el centro del cuerpo, la obesidad central es la que se asocia directamente a la diabetes, ¿no? Y aquí tenemos a una mujer embarazada, por favor. ¿Qué relación hay? El embarazo es un factor de riesgo porque produce un trastorno en el metabolismo de la glucosa en muchas mujeres, sobre todo las que gestan después de los 30 años, ¿no? Entonces, y si tiene antecedente familiar de diabetes
o si es muy sedentaria, ¿no? Porque no hay que considerar nunca que el embarazo es una enfermedad, ¿no? Es un momento fisiológico en la mujer, pero en algunos casos se vuelve muy sedentaria la persona, ¿no? Y la diabetes puede acompañar, lo cual trae otro problema más, porque la madre que tiene diabetes de la gestación puede tener hijos grandes, de más de 4 kilos, que eso se llama macrosómico. Ese niño también tiene riesgo de ser diabético en el futuro, igual que la mamá. O puede tener niños muy pequeñitos. Esos niños también tienen riesgo de ser diabéticos o tener infartos muy jóvenes, alrededor de los 30. Respecto a las edades, doctora. Las edades también son importantes. Ya hablábamos de la niñez, cómo nace uno, pero después de los 45 años la diabetes también se vuelve más frecuente, independientemente de que uno tenga familia o no. Sea hombre o mujer. Exactamente. Ahora, los genes no podemos negar que es determinístico en el ser humano la genética, ¿no? O sea, no hay duda. Entonces, si uno tiene un familiar diabético o si tiene dos, cada vez tiene más riesgo de ser diabético. Pero si uno se cuida y evita todos estos factores de riesgo, podrá hacer la diabetes, pero ya a los 70, 80 años de repente no va a tener tanto impacto, porque la diabetes te hace daño en relación al tiempo que vives con ella. Y otro tema muy importante son los jugos de frutas. Los jugos, las gaseosas. Y las gaseosas, ni se diga, ¿no? Entonces, hay personas que toman gaseosa todos los días. Sí, también. ¿Qué podríamos decir respecto a ese hábito? Es muy peligroso. Como les decía, 200 calorías en una botella chica, más es el azúcar simple, ¿no? Y los jugos de fruta, incluso los que hace uno en la casa, son peligrosos porque recordemos que lo bueno de la fruta es la fibra, ¿no? Entonces, cuando uno licúa una fruta, se pierde la fibra. Por ejemplo, una manzana, uno se la come y es benéfica. Pero si la licúa, pierde la pectina y ya se absorbe todo el azúcar. ¿Y en qué se convierte? El azúcar de la fruta es la fructosa, que es igual que cualquier otro azúcar simple. Sí. Y es la más dulce de la naturaleza. Entonces, se convierte en fructosa. Mejor entonces comer la fruta entera, no licuada. La fruta picada o entera, ¿no? Perfecto. Y lo otro, aquí, doctora? Sí. Hay algunos medicamentos que también nos pueden hacer llegar a la diabetes, y uno de ellos son los corticoides, que se usan mucho, por ejemplo, en el asma bronquial y algunas enfermedades de tipo autoinmune, ¿no? Que se usan en dosis más altas. Y estos podrían llevarnos también a una diabetes asociada a medicamentos, ¿no? Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Son los factores de riesgo que puede tener una persona para posteriormente presentar diabetes. Regresamos, por favor, a nuestro sitio, doctora, porque tenemos un dato de la producción de salud. Vayamos con el dato. Aproximadamente 62 millones de personas en América y 422 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes. La mayoría vive en países de ingresos bajos y medianos. Asimismo, más de 200.000 muertes en América y 1.5 millones en todo el mundo se atribuyen directamente a la diabetes cada año. Tanto el número de casos como la prevalencia de diabetes han aumentado constantemente durante las últimas décadas, según información de la Organización Panamericana de la Salud. Doctora, cifras realmente alarmantes. Así es. Y en este lado del mundo, efectivamente, y aquí también debemos comentar que no es que las dietas sean caras, sino que es el tema de la cultura y también de las etnias, ¿no? Generalmente nosotros tenemos todavía grupos aborígenes en América Latina. Ellos son más propensos también a la diabetes y a la obesidad central. Tenemos que considerar, por ejemplo, que gente que estaba acostumbrada a vivir de la casa y a comer menos, de pronto fue asilada en pequeños reductos, ¿no? Entonces cambió su esquema de vida. Entonces, América Latina tiene este problema y por lo tanto incluso los puntos de corte que se emplean para el perímetro de cintura, que es uno de los factores de riesgo, es menor que de otros tipos étnicos, ¿no? Entonces, muy bien, doctora. Y ahora, respecto a los síntomas, doctora, ¿qué es lo que tenemos? Normalmente, cuando ya uno está con la diabetes, ¿no? Recordemos que primero habían subido de peso los prediabéticos. Bueno, cuando la glucosa en sangre sube ya por encima de 180 miligramos, comentamos también que el riñón ya no podía filtrar la glucosa. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar? Que uno va a empezar a orinar mucho, porque es una orina concentrada en azúcar. Entonces, el primer síntoma es la poliuria, la orina excesiva. Y luego, como uno orina mucho, entonces tiene mucha sed, ¿no? Entonces, eso es la polidipsia. Y la tercera P es la polifagia.
Entonces, poliuria, polidipsia, polifagia es mucho apetito. ¿Por qué? Porque como la glucosa no entra al cuerpo, las células están hambrientas, está circulando en la sangre y no entra porque funciona mal el tema de la glucosa e insulina, ¿no? Entonces, ¿y qué empieza a pasar en el cuerpo? La persona empieza a bajar de peso. Recordemos que el peso del ser humano es 60% agua. Y si lo que pierdo es agua, entonces la persona puede perder muchos kilos de peso cuando está descompensada. Ok. Muy bien, doctora. Ahora, ¿cómo es que una persona puede medirse la glucosa finalmente? Lo mejor es medirlo en sangre, ¿no? Y hacerse estudios de glucosa, de insulina, pero el diagnóstico se puede hacer con un test de tolerancia para ver el valor normal en ayunas y a las 2 horas de haber recibido una carga de azúcar, o el estudio de la hemoglobina glicosilada, que es una prueba que mide el promedio de la glucosa de los 3 últimos meses, ¿no? Pero ahora ya tenemos muchos aparatos que son más sencillos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos unos glucómetros que en sangre periférica, en sangre capilar, nos permiten medir en 1 minuto el valor de la glucosa, como también tenemos equipos para medir hemoglobina glicosilada. Muy bien, doctora. Justamente vamos a hacer ahora una prueba de medición de glucosa que incluso las mismas personas pueden hacerlo desde sus casas, ¿no? Exactamente. Por favor, Pamela, tenemos una invitada que nos va a apoyar pues, el día de hoy para poder realizar la medición de la glucosa. Adelante, por favor, Pamela. Muchas gracias por tu participación. Primero preguntaremos a qué hora comiste o consumiste algún alimento. Hace 3 horas. Ya, entonces es aceptable para hacer la prueba, ¿no? Porque entonces vemos nosotros, estos son los glucómetros, la tecnología es con la glucosa oxidasa, se coloca la cinta y luego vamos a sacar una gotita de sangre. Es un pequeño pinchazón en el dedo, ¿cierto? Exactamente. No fue muy doloroso, ¿verdad? ¿Dolió? ¿No dolió? No. No dolió nada, ¿no? Entonces, 5 microlitros son suficientes. Y tenemos que el glucómetro va, apriétalo nomás, y tenemos el valor 122 miligramos por decilitro a las 3 horas de haber comido. Está bien, está bien, es un buen valor, ¿ya? Perfecto. Entonces, es importante por eso saber a qué hora se toma. En ayunas debe ser menos de 100 miligramos, ¿no? Y después de 2 horas o 3 horas menos de 140. Aprovechando que Pamela se encuentra aquí, doctora, recomendaciones para ella, por favor. Una dieta saludable, mucho ejercicio y evaluar en la familia también si hay riesgo genético de diabetes, ¿no? Muchas gracias, Pamela, por acompañarnos. Gracias por colaborar con esta medición de glucosa. Pues, doctora, seguimos ahora con un dato que nos trae nuestra producción de salud. La diabetes es la principal causa de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputaciones de miembros inferiores. Además, una diabetes mal controlada aumenta el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares y tuberculosis. Fuente, la Organización Panamericana de la Salud. Doctora, ¿qué tanto puede repercutir, impactar en el cuerpo de una persona, en su organismo, el tener diabetes? La diabetes mellitus es una enfermedad que cambia por completo la calidad de vida y nos acerca a la mortalidad si no se controla adecuadamente, ¿no? Entonces, es cierto, es la principal causa de ceguera en el adulto. Casi todas las partes del ojo se pueden afectar por la glucosa elevada. También se produce un daño en el riñón, que con el tiempo nos puede llevar a la hemodiálisis, a la necesidad de un trasplante, y el 40% puede fallecer por esta causa. Y también es importante que ataca los grandes vasos también, y los grandes vasos nos llevan al infarto, al accidente cerebrovascular o a las amputaciones no traumáticas, porque la circulación de estas grandes arterias va a perjudicarse notablemente en la diabetes. O sea, mucho se ha visto a personas pues, que sufren de diabetes mellitus pues, y finalmente terminan con una de las extremidades inferiores amputadas. Exacto. ¿A qué se debe esto, doctora? A 2 causas. Uno es el daño en los nervios, que probablemente sea lo menos grave. Ese daño en los nervios que sienten hace que el paciente pueda pisar un clavo y no siente el dolor, ¿no? Entonces puede tener una lesión de mucho tiempo hasta que va empeorando, y en ese caso, si solo el problema es neuropatía o daño del nervio, entonces puede ser que esta herida o úlcera se pueda curar con mucho esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando las arterias son las dañadas?
Entonces allí los síntomas, por ejemplo, son claudicación intermitente, que quiere decir que cuando uno camina le duele las pantorrillas y tiene que parar para que ya no le duelan. Se enfrían los pies, se ponen morados los dedos, ¿no? Y las heridas suelen salir en las partes distales. Allí es muy difícil la recuperación. En centros especializados, como en las cabezas de red, hay buenos cirujanos de tórax y cardiovascular que realizan cirugías de revascularización, pero a veces es tardío el momento en que llega el paciente, ¿no? Y pues llega también a haber una etapa en la que pues se diagnostica la insuficiencia renal crónica, como usted lo decía, Así ¿no? es. Se necesita pues de un trasplante para que este paciente pueda vivir, y aquí en el Perú lamentablemente pues no somos proactivos en cuestión del trasplante. Lo más probable es que esa persona lamentablemente fallezca. Sin embargo, el trasplante de riñón es uno de los que más se hace. Pero es cierto, la cultura para donante no es buena en nuestro país. Y sin embargo, se salvan muchas vidas con estas personas que sí piensan en el prójimo. Ahora, doctora, hablemos de tratamiento. Sí, ya hemos hablado pues de las repercusiones, del daño que puede ocasionar en el cuerpo, pero por otro lado, ¿qué puede hacer una persona que en algún momento de su vida se descuidó, ignoró pues las instrucciones del médico y le diagnosticaron diabetes? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Un régimen higiénico dietético, o sea, cambiar el chip y calcular su vida a futuro. Entonces, en este caso, conocer de alimentación saludable es muy importante. Conocer y hacerlo. Y toda la familia tiene que hacer lo mismo, porque el problema es que cuando una persona tiene una dieta y los demás tienen otra, es muy difícil cumplirla. Exacto. Y luego el ejercicio es muy importante. Hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana es necesario. Y no ejercicios, digamos, extenuantes. Recordemos que los pacientes no sienten muy bien, tienen problemas. Empezar con caminata de repente es una buena idea. Y bueno, después, si hay fracaso, hay que empezar ya con la medicación. Muy bien, amigos, como base fundamental del tratamiento es sumamente importante pues tener una mesa saludable en casa, doctora. Y justamente tenemos aquí una. Por favor, pasemos adelante y explícanos por favor qué es lo que tenemos aquí. Primero es que recordar que los diabéticos no deben comer solo 3 comidas al día, sino deben tomar un refrigerio a media mañana y otro refrigerio a media tarde, de tal manera que el volumen de la alimentación de las 3 comidas principales disminuya. 5 comidas. Sí. 2 pequeñas y 3 moderadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí cómo se debería distribuir la alimentación, recordando los tipos de alimentos que tenemos, ¿no? Las proteínas, miren ustedes, más o menos en este tercio. En esa proporción. Sí. La clara de huevo es la proteína de más alto valor biológico para el ser humano, así es que para el diabético es muy buena y no daña el riñón. Luego los carbohidratos, miren ustedes, los carbohidratos también sería un tercio. Los carbohidratos pueden ser cereales como el arroz, puede ser el arroz integral, algunas legumbres, ¿no? Y lentejas, frijoles. Pero miren lo más importante, la mitad del plato está cubierta por la fibra. Las verduras en la alimentación del diabético son muy importantes. Entonces, quiero explicarles también algo muy importante. Miren, en este delicioso arroz con pollo, que esta porción es lo que debería comer, pueden haber zanahorias cocidas. Y acá estoy presentándoles en fibra la zanahoria cruda, ¿no? Entonces, existe una característica del alimento, que es la velocidad en que se convierte en azúcar en el cuerpo. Eso se llama índice glicémico. Mientras más alto es el índice glicémico, más dañino es para el diabético el producto. Mientras la zanahoria cruda tiene un índice glicémico bajo, la cocida lo tiene muy alto, ¿no? Entiendo. Entonces, también ahí hay que ver la carga glicémica, que es la cantidad que uno está comiendo. Entonces, hay que ordenarnos en el tipo de alimentos, en la proporción y en la calidad del alimento. Y para eso, doctor, es muy importante que también, pues acompañado del médico endocrinólogo, pues el paciente vaya a un nutricionista especializado para que pueda llevar pues una dieta adecuada. Exacto, el endocrinólogo deja la indicación de la dieta y esto es convertido por el nutricionista especializado en alimentos, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, en relación a las frutas se pueden calificar de acuerdo a la cantidad de azúcar que tienen, ¿no? Existen las que tienen baja azúcar, ¿no? Como los cítricos,
el grupo de las fresas, ¿no? Los arándanos, que solo tienen 7 gramos de azúcar por 100 gramos de alimento, y eso quiere decir que uno podría consumir 400 gramos al día de estas frutas, ¿no? Hay otras que tienen 14 y 21 gramos y esas tenemos que consumirlos en menos proporción. Un buen snack también son los frutos secos, ¿no? Que son en cantidades pequeñas o en cantidades moderadas, son muy buenas para también controlar el colesterol. ¿Esta cantidad está bien para una media mañana, por ejemplo? Sí, está adecuada. ¿Y sí. qué es lo que contienen estos frutos secos? Los frutos secos tienen omega 3 y omega 6, ¿no? Y nos protegen entonces las arterias, ¿no? Recogen el colesterol de las arterias, ¿no? Y también dan la sensación de llenura, que eso también es importante, ¿no? Doctora, y muy importante también, pues olvidarnos de las gaseosas, de los jugos y beber agua pura. El agua es la mejor ayuda para el paciente diabético. Muy bien, doctora. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora, por mostrarnos y explicarnos esta mesa saludable, doctora. Para concluir, antes de pasar a las preguntas del público, porque también tenemos preguntas de nuestro público, ¿cuáles son las medidas preventivas que debe tomar una persona para que no llegue a la diabetes? Mantener una dieta saludable, hacer ejercicio, mantener adecuado el peso. Y nosotros hablamos no solo del peso, sino del perímetro de cintura, ¿no? La cantidad de grasa que acumulamos en el centro del cuerpo, ¿no? Eso es importante también. Y bueno, las otras medidas, que si uno tiene familiares con algún problema o ha tenido una gestación con niños grandes, tenemos que estar atentos de que realmente nuestro riesgo puede ser mayor y hay que extremar estas medidas. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por absolver todas estas dudas. Pues ahora vamos con preguntas del público. Comencemos. Si mi padre tuvo diabetes, ¿es seguro que yo vaya a tener? Es probable que usted pueda tener siempre y cuando suba de peso, no haga ejercicio, entonces puede ser que se presente porque la carga genética es importante. Sin embargo, si usted se mantiene delgado, hace ejercicio, probablemente llegue la diabetes, pero a los 80 años o de repente ya no llegue. Muy bien, doctora. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Si una persona con diabetes tiene una herida en el pie, ¿esta empeorará fácilmente? Probablemente sí, tomando en cuenta que primero el paciente no tiene el dolor y por lo tanto demora en el diagnóstico, y si tiene trastorno de la circulación es muy difícil la curación. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Amigos, no se olviden que pueden enviar sus preguntas al siguiente WhatsApp, al 950-091-1008. Última pregunta. En redes sociales hay anuncios sobre la cura para la diabetes. ¿Qué tan cierto es? La diabetes mellitus, una vez instalada, no se cura, pero hay periodos de prediabetes que están muy cercanos a la diabetes que pueden mejorar con algunos tratamientos como la cirugía bariátrica, y en el diabético tipo 1 se intenta mucho el trasplante de páncreas. Doctora, para complementar esta respuesta, ¿una persona con prediabetes puede dejar de tenerla? Sí, la prediabetes se puede curar. Es importante por eso que se detecte a tiempo. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias, amigos, por sus preguntas. Pues, doctora, por favor, sus últimas recomendaciones. Uno puede llegar a ser diabético si tiene genes que lo comprometen, si tiene una vida sedentaria, si se alimenta inadecuadamente. Pero esos factores nosotros los podemos controlar si es que tenemos una vida saludable. Por lo tanto, los genes pueden ser modificados por la epigenética. Tratemos siempre de tener una vida saludable. Y una vida saludable, como usted bien lo dice, doctora. Amigos, ya saben que pueden suscribirse a nuestra página de YouTube, Es Salud Perú Oficial. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Recordemos siempre que la educación en las enfermedades ya es una parte de estar venciéndolas, o por lo menos controlándolas. Efectivamente, doctora. Muchas gracias. Fue la doctora Susana Tara Brito, médico endocrinólogo de E-Salud. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos con más en Doctores E-Salud. Doctores de Salud, tu consultorio médico.